Por favor, me recuerdan ahorita alguna, por ahí unos 10 minuticos, guardar la sesión de grabación anterior, ¿sí? Mientras se demora, mientras se carga, entonces como les comparto pantalla, para que no se cruce con la otra y se vaya a perder esa información. Bien, retomando ahí. Entonces, dentro del plano, la parte de las alturas nosotros lo podemos observar perfectamente, es en lo que tiene que ver con el plano de fachada frontal. Entonces podemos identificar de pronto alturas, ¿sí? Para el caso, esto vendría siendo el nivel de piso. Y de ahí hasta acá tenemos 1,40. ¿1,40 de qué? De lo que tiene que ver donde arranca esa ventana que en el plano en planta se ve por acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la medida que tiene que ver con la altura propiamente dicha de la ventana, ¿sí? 1,33 y el ancho de esa ventana. Ojo que ese ancho tiene que corresponder directamente con la misma medida que por aquí debería venir. Es decir, que esto debe ser de 1,50. Y efectivamente, ahí lo podemos corroborar. Es decir, hay medidas que yo puedo sacar solo de un lado o hay zonas de los planos donde puedo sacar varias de esas medidas. Lo que aquí definitivamente no puedo ver es lo que vendría siendo el espesor de esa ventana, es decir, el fondo que tiene. Mientras que en el plano en planta yo sí puedo observar lo que es el ancho total de esa ventana y su espesor, que para el caso, según lo que indica ahí, estaría correspondiendo a un muro de 15 y tiene exactamente ese mismo ancho. Vámonos al plano de SketchUp. Entonces, 1,40 desde el piso. Más o menos da por ahí. Y 1,33 de ahí para arriba. Entonces vamos a marcar desde esa guía que tenemos, 1,33.
Y ahí, por lo menos, podríamos determinar en eso el espacio que estaría ocupando precisamente esa ventana cuando la vemos, en ese caso, de frente, ¿sí? Volvemos a ver por acá, por aquí tendríamos la medida de 1,50, que es el ancho total de la ventana, la altura de ella, que es 1,33, la altura de ella hasta el piso, que sería 1,40, pero en lo que viene siendo el plano en planta, es yo donde puedo observar lo que es el espesor del muro que contiene esa ventana, es decir, la medida que habría aquí. En lo que vendría siendo el piso acá, estamos mirando lo que es el plano en planta directo del que estábamos trabajando. Aquí se conforma más o menos, y aquí se entiende como un poquito mejor, de esa habitación que va a tener supuestamente en algún momento una cama, un nochero, alguna zona que será específicamente utilizada para la parte del closet, y miren que lo que vendría siendo el dibujito de la puerta, cómo se va a desarrollar dentro de esa habitación. ¿Sí? Quiere decir de que alguien que entre por este hall continúa por acá, en algún momento entrará y tendrá que abrir hacia la zona izquierda, ¿sí? Esa es la batiente que tiene, abre hacia la izquierda y entra a esa habitación. Entendido esa parte de qué es lo que realmente nosotros debemos hacer directamente entre los planos, si planos en planta, corte, fachadas y demás, realmente es para nosotros, si no lo trae el mismo plano o si no trae una imagen en 3D como de tipo sketch o algún render, que es el nombre típico que se le coloca. En este caso en particular, nosotros como ingenieros civiles tenemos que coger todos esos planos y en nuestra mente nosotros somos los que debemos armar ese dibujito que ahorita estábamos viendo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos armar? Con la información que tenemos. Es decir, eso es vital dentro de lo que es el análisis de los planos que nosotros vamos a estar trabajando. Continuamos con la vaina del plano a ver qué más información podemos sacar de ahí. Listo, ya entendimos las puertas, ya entendimos los muros, ya entendimos qué es lo que ocurre con esto cuando realmente supuestamente levantamos los muros a la altura que es. Bien, ¿qué más podemos observar por ahí? Vienen un poco de números metidos en un circulito y un poco de letras metidas también en un circulito. ¿Qué serán esas cosas? ¿Qué creen que sean? ¿O quién sabe qué es? ¿Son los ejes del plano? Correcto, son los ejes. ¿Por qué creen que uno necesita saber ejes en un plano, de lo que sea? Para ubicarse ¿Para más qué rápido serán los ejes? para poder ubicarse más rápido cuando uno necesite buscar algo, digamos una columna o algo así, también la llaman por los ejes, según en el eje que esté. Lo que ocurre en verdad es que resulta y acontece que nosotros, respecto de los ejes, podemos ubicar cosas en otros planos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí eventualmente, esto que vendría siendo el eje 1,1. ¿Por qué es el eje 1,1? Porque aquí tenemos dentro del circulito el número 1
y vemos que una línea desde el centro de ese circulito se traza hasta el otro lado. Entonces, esa ventana que nosotros estábamos analizando y que ahorita hicimos la versión en SketchUp, es una ventana que se encuentra en el eje 1, 1, ¿sí? En el eje 1, 1, y si queremos más referencias aún, en el eje 1, 1, entre los ejes B y D. Es decir, ya haríamos referencia única y exclusivamente a esta zona. El eje 1 entre ejes B y D. La cuestión de los ejes en general, siempre nosotros vamos a ver planos donde hay en una dirección, pues para el caso, la parte horizontal tendrá, aquí todos tienen, digamos, ejes con nombres de números, es decir, el 1, el 2, el 3, mientras que lo que tiene que ver con la parte vertical, ojo, parte vertical, viéndolo desde un punto de vista de plano en planta, es decir, dos ejes, lo que es la zona vertical y lo que es la zona horizontal. Eso es lo que referenciamos ahí. Lo que esté en una dirección tiene que estar en letras y lo que esté en otra dirección debe estar en números. Así de simple. Lo típico es, para los planos en general, lo más común es que lo que tiene denominaciones con letras, es decir, A, B, C y D, y noten que eso atraviesa toda la obra hasta la parte de atrás y se vuelven a repetir. Es decir, el eje AA, el eje BB, el eje CC, el eje DD, todos esos ejes normalmente son los que denominados con letras, son los que se conocen como muros de carga, ¿sí? Muros de carga. ¿Y quiénes serán los que están normalmente denominados con numeritos? Es decir, los que están en el otro sentido. Por aquí tenemos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y 5, 5. 5 ejes por la otra dirección. Entonces, si los que están en un lado son los de los ejes con letra, normalmente son los muros que son muros de carga. Y los otros, los que están exactamente perpendiculares a ellos, es decir, en la otra dirección y denominados con números, lo normal, lo típico es que sean los muros de rigidez. Nosotros vimos dentro de los videitos, o yo les dejé los videitos de esa parte que tenía que ver con muros de carga y de rigidez respecto a un sismo, ¿cierto? ¿Sí lo vimos? Lo de referente a los sismos, sí vimos unos videos, profe. Sí, y precisamente dentro de esos videitos tan cortos estaba la cuestión de por qué unos muros deben estar en una dirección y los otros en la otra. Entonces, haciendo referencia a eso mismo, lo normal es que lo que esté denominado con letras, los ejes con letras, son los muros de carga, es decir, esos que no solamente se ocupan de su propio peso, sino de que también transmiten cargas. Y los otros, los que están en la dirección contraria, es decir, los perpendiculares a ellos, ¿sí? O los paralelos a ellos, de los que están en el otro sentido, serán lo que son los muros de rigidez, es decir, los que apoyan a los otros en el momento de un sismo para que si viene el sismo por el otro lado, no se caigan, no colapsen. Son requeridos así. Si solamente colocáramos muros en un solo sentido, primero, no podemos confinar los recintos o espacios. Y segundo, no generamos desde el punto de vista de sismo resistencia una construcción que resista. Es decir, que puede colapsar fácil si no los tiene de esa forma. Ahora bien, que absolutamente todos los planos, lo que son las letras van a estar
digamos, con los ejes verticales? No necesariamente. Es decir, dependiendo de quién esté dibujando o de cómo quieran referenciar las cosas, perfectamente aquí hubiesen podido colocar en vez de números las letras y donde están las letras los números. Lo que ustedes sí tienen que saber analizar es, según el tipo de composición general de ese plano que ven, es decir, cómo va a quedar esa estructura, cuáles serán los muros de carga y los muros de rigidez. Pero, una vez más, lo típico es que todo lo que sea muros de carga, es decir, a lo que le están llegando las fuerzas de otras cosas, aparte de su propio peso, logran transmitirlas desde la parte superior hasta lo que vendría siendo la cimentación. Ya les voy a hacer una referencia específica de eso, que es un tema muy importante. Esperen un momentico mientras grabo la sesión anterior. Gracias por acordarme. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, para que sepan, los tipos de muros estructurales son de carga y de rigidez. Muros, ¿no? Muros. Lo normal, lo típico, es que los muros de carga los ejes estén denominados con letras.
Entonces, vamos a tener lo que son los muros, los tipos de muros estructurales, y son dos, de carga y de rigidez. Los de carga, lo típico es que, esto respecto de lo que son los planos, ¿no? Lo típico es que los ejes correspondientes a ellos estarán denominados con letras. Ejemplo, la letrica en mayúscula encerrada en un circulito. Por el otro lado, los de rigidez, es decir, los que se encuentran en la otra dirección. Lo típico es que los ejes correspondientes a ellos estarán denominados con números. Ejemplo, 1, 2, 3, cada uno dentro de su circulito. Pero ojo, pero dependiendo del proyecto, el orden podría variar. ¿Por qué podría variar? Es decir, que pongan en una dirección eh, lo, lo que serían las letras y en la otra dirección los números. Normalmente lo que son las letras van a ir en como la señalización vertical y lo que son los números van a ir normalmente en la señalización horizontal. Eso desde el punto de vista de la vista en planta, ¿no? Es decir, en un plano, en un, en una sección precisamente del plano cartesiano. Ok, ¿qué más vemos por ahí? Ya sabemos lo que son los ejes, ¿sí? Pues los ejes en general deben ir referenciados. Normalmente salen con algún tipo de línea que no es continua, es decir, una línea que va punteada o doble raya punto, según como quieran las convenciones del que esté dibujando. ¿Sí? Los ejes esos, eso es lo que precisamente me señalan en un plano es que toda esa zona va a tener el nombre del eje por el que está pasando. Entonces vamos a hacer de pronto, con esta parte del eje B, vamos a intentar entender un poquito más eso. Entonces, vamos a ver, el eje BB lo encontramos aquí. Vamos a señalar el eje. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros fuésemos a analizar en algún momento algo que tiene que ver con este muro o con este muro, ¿sí? Perfectamente vamos a decir el muro del eje BB entre qué y qué. Entonces, para el caso, estaría entre los ejes 1 y 2. Y estaríamos hablando única y exclusivamente de lo que tiene que ver con este muro. Si vamos a hablar por el mismo eje BB, pero de este muro, bueno, aquí hay una cuestión. Resulta y acontece que este muro en particular no lo tengo referenciado con los ejes. Los planos en general deben intentar tener los ejes requeridos o necesarios para poder ubicar, ¿sí? Entonces, como no tengo referenciados los ejes realmente, busco los ejes más cercanos a él, que cuáles serían. Entonces, el muro del eje BB entre lo que vendrían siendo los ejes 2 y los ejes 4, ¿sí? Que son exactamente los que están conteniendo, digamos, esa zona, si fuese el caso.
Esto también puede tener otros tipos de ejes internos y como están muy cercanos a los numéricos, pues entonces por aquí se podría trazar un eje paralelo a este y denominarlo eje, puede ser o 3' o 4'. Es decir, un eje muy cercano a otro que ya se tiene general de referencia. Los planos se pueden presentar así todo el tiempo. Adicional de eso, ¿qué otras cosas vemos? Ya vimos toda la numeración, ya vimos todo lo que tiene interno, ya vimos que tiene un poco de escritos. ¿Qué más nos aparece por acá? Nos aparece, por ejemplo, esto. ¿Y qué serán esas letras que viene por ahí A', con unas flechitas mirando para un lado? Y por acá dice B', con unas flechitas también como apuntando hacia algún lado. También vemos por la otra dirección. Por aquí vemos, miren, apuntando por esta dirección, 1', y aquí pues el referente será 1. ¿Qué creen que es eso o para qué sirve ese tipo de señalización adicional a los ejes que tenemos? Recordemos que dentro de los planos típicos de la parte arquitectónica, nosotros debemos tener planta, fachadas y cortes, ¿sí? Adicional de cubierta. Los cortes, es decir, el, el, la tortica que estamos cortando y podemos empezar a observar las partes de las alturas abriendo esa torta, pues efectivamente vamos a hacer de cuenta de que esa señalización que está ahí es como si tuviésemos el cuchillo, como si eso fuese el cuchillo. Y la flecha me indica, después de cortarlo y separarlo, qué es lo que estoy viendo o mi vista hacia dónde está precisamente mirando. Vamos a entenderlo por este lado. Vamos a suponer que la señalización que hay por allí del corte hay una que viene como por este lado. Esa flechita lo que me indica es hacia dónde va a quedar mi vista. Es decir, que cuando yo haga el corte,
yo voy a terminar mirando qué se ve después de cortar. Entonces vamos a hacer de cuenta ese corte, qué es lo que significa. Entonces vamos a cortar esa vaina. Y resulta y acontece que ese corte, lo que voy a ver es precisamente esta parte de las alturas y cómo se ven esos muros ahí, ¿sí? Eso fue lo que hicimos, que cortamos en esa medida y como la flecha está indicando de que está para allá, quiere decir de que mi vista en este momento, tal cual como ustedes están ubicados, la vista de ustedes va hacia el frente, es decir, van a ver esto. Miremoslo respecto del plano de AutoCAD, a ver si es verdad. Entonces, por aquí dice corte AA. Busquemos en algún plano, el plano de cortes, el corte AA. Y miren, efectivamente, yo lo que voy a ver son esos muros que estábamos viendo. Es decir, el corte se generó como si hubiésemos eliminado toda esta zona, que es lo que estábamos haciendo allá en el SketchUp, y a partir de ahí es que puedo observar. ¿Qué puedo observar? Ah, pues lo que me deje observar. ¿Yo qué voy a observar acá? Voy a ver el espesor de este muro en ese corte que me hizo ese eje de corte, o ese cuchillo, digámoslo así.
Pero por acá yo no sigo mirando hacia allá, sino de una vez me estrello con la vista de lo que vendría siendo el muro que va a contener el closet, ¿sí? Que es lo que viene por aquí. Es este espacio. Después, lo que es el otro muro, el espacio donde va a venir la cuestión de la puerta, ¿sí? Esto vendría siendo el espacio de la puerta en la altura. El otro muro cortado, el otro espacio de la puerta de la habitación siguiente, el muro que tiene que ver con el closet y el espacio del closet con el último muro, que es el lateral. Eso tal cual es lo que significan esas líneas de corte. ¿Y qué tantas tiene que haber? Tantas como sean necesarias para yo poder obtener los datos de las alturas, ¿sí? ¿Alturas de qué? Por ejemplo, nosotros obligatoriamente en materia de alturas debemos saber qué es un guardaescoba, qué altura tiene, qué es una ventana, qué altura tiene, qué puerta tiene, qué altura tiene. ¿A qué alturas encontramos, por ejemplo, todo lo que son los tomacorrientes, ¿sí? Es decir, aparatos eléctricos. ¿A qué altura se van a colocar los interruptores? Es decir, que en los cortes es donde yo puedo observar esa información. ¿Qué más cosas puedo observar ahí en los cortes para poder aprender? Normalmente también lo que tiene que ver con los baños. Los baños casi siempre tienen algún plano que genera el corte para saber a qué alturas, por ejemplo, van los enchapes, a qué alturas, por ejemplo, van lo que son los aparatos sanitarios, el lavamanos, el sanitario, a qué altura la ducha, a qué altura la llave de la ducha. Todo eso es lo que, por lo cual nosotros requerimos de lo que son los planos en corte. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el otro link.